¿Vez ha utilizado algún extintor? ¿O qué haría si cerca de su casa se desarrolla un incendio forestal? ¿Está capacitado para detenerlo? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto, qué podemos hacer y qué cosas no hacer. Nos acompaña Eric Rafael Vázquez, él es sargento de bomberos. Bienvenido, sargento, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, gracias por la oportunidad que nos dan como institución, pues venir a hablar un poquito de lo que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Exacto, el fuego. El fuego. Sí, fuego. y nos queremos enfocar precisamente por lo que ha ocurrido allá en el Amazonas. Claro. Incendios forestales. Primero hablemos lo peligroso que es, qué tan rápido se pueden propagar y cómo son de frecuentes aquí en nuestro país. Bueno, definitivamente cuando nosotros hablamos de un incendio forestal estamos hablando de una emergencia de este tipo, pues estamos hablando de que los daños pueden ser humanos, los daños pueden ser en este caso a la naturaleza misma y por qué no decirlo, también los daños en este caso también son daños a lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, en todo caso, pues una emergencia siempre nos va a traer diferentes tipos de daños. En este caso que estamos hablando del incendio en lo que es las Amazonas, pues ya se están viendo daños graves, pues precisamente, siendo un pulmón del planeta como tal, ¿verdad? En Estados Unidos frecuentemente se dan este tipo de incendios que duran días, semanas, meses. ¿Por qué es tan difícil apagarlo? Bueno, definitivamente por la magnitud. Es por la magnitud de los tipos de terreno y a veces los tipos de recursos que también cada país pueda llegar a tener, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Brasil o Sudamérica en estos casos, estamos hablando de lo espeso de una vegetación y aparte de eso también estamos hablando del tipo de vegetación que también se está quemando, ¿verdad? La complejidad para poderlos extinguir radica prácticamente en todo eso. Ok, vamos a ver en este momento algunas imágenes de lo que ha ocurrido en los últimos días. Todo lo hemos visto, ha sido noticia porque es el pulmón principal de todo nuestro planeta. Claro. Y hay muchas personas que a través de redes sociales, sargento, comenzaron a decir que por qué no se hacía nada, que no estaban actuando los gobiernos. ¿Qué se necesita para apagar un incendio y sobre todo, como usted lo dice, en lo espeso de la selva? Es claro, o sea, la magnitud, en muchos de los casos, a veces la gente opina y no conoce a veces la magnitud de los incendios. Los incendios de tal forma se pueden llegar a propagar, hay que ver factores como por ejemplo los vientos, el tipo de vegetación, lo espeso de la misma vegetación y otros factores que pueden verse inmersos precisamente en este tipo de incendio, ¿verdad? Entonces, la extinción, ¿por qué se dificulta tanto? Porque a veces en los incendios, por ejemplo, si nosotros hablamos de los tipos de propagación, podríamos hablarlo que puede llegarse por llama directa, por la misma radiación o por la misma convección. Entonces, cuando nosotros hablamos de convección, podemos tener un foco de incendios en un sector y al momento podríamos tener otro foco de incendios en otro sector. Y mucha gente dice que le están poniendo fuego. No, son las formas de cómo un incendio se puede llegar a propagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace difícil extinguirlo de una forma total, de una forma rápida. Incluyendo también los recursos que en determinado momento se utilicen y la forma de poderlos utilizar, ¿verdad? ¿Hay diferentes tipos de incendios? Hay diferentes tipos de incendios. Por ejemplo, nosotros tenemos incendios estructurales, tenemos incendios vehiculares, incendios vehículos, hay incendios aeronáuticos, hay incendios precisamente forestales e incendios en maleza seca, que son, la diferencia es que la maleza pues nada más se quema la maleza como tal, ¿verdad? No se quema, por ejemplo, bosques, no se queman árboles, no hay una vegetación como tal que conlleve prácticamente eso. ¿Qué hace el cuerpo de bomberos? Digamos, hablemos de lo que hacen aquí cuando hay un incendio forestal, qué equipo tienen que ingresar, cuándo es que comienzan a ocupar los helicópteros. La cantidad de agua también que requiere. Sí, es una cantidad de recursos. Todo esto depende de una evaluación, ¿verdad? Todo esto depende de una evaluación. Cuando nosotros llegamos, pues la población nos da alerta. Lamentablemente, cuando nos da alerta a la población es cuando ya se vuelve incontrolable para ellos. Entonces, cuando nosotros llegamos, evaluamos, pues determinamos precisamente el problema y de ahí pues nos enfocamos qué es lo que nosotros queremos hacer. Y de eso dependen pues prácticamente los recursos que echamos a andar, como por ejemplo lo que es el helicóptero, como por ejemplo lo que son otros tipos de recursos, como por ejemplo podríamos hablar de materiales o herramientas manuales, rastrillos, herramientas, nosotros utilizamos mucho lo que son combinadas también como para poder trabajar en incendios forestales.
Por otra parte, yo considero que vale la pena también mencionarlo, que en nuestro país y a nivel mundial no vale la pena trabajar tanto en la extinción cuando se puede trabajar mucho en la prevención, ¿verdad? Sargento, tenemos estadísticas de los incendios en nuestro país. ¿Qué tan comunes son comparadas del año pasado con este año? Por ejemplo, en los incendios forestales, nosotros el año pasado, el año 2018, habíamos atendido o atendimos hasta 128 incendios forestales. Hasta ahora, hasta la fecha, nosotros llevamos 136 incendios forestales. Más que el año pasado. Más que el año pasado, 8 más que el año pasado, y todavía no ha terminado. Pues prácticamente sí. El año se supone que dejaría de llover por ahí como en septiembre, octubre, no sé, posterior a eso posiblemente puedan surgir algo más, ¿verdad? Sargento, ¿y cree que se debe a las causas humanas, que normalmente no tenemos conciencia cuando botamos la colilla del cigarro o cuando hacemos una parrillada, barbacoa? No sé, se me ocurre. Sí, fíjese que, bueno, las causas son múltiples, y a veces nosotros nos enfocamos en la colilla del cigarro, nos enfocamos en fogatas que a veces efectuamos en los campos, a veces también enfocamos la causa al sector agrícola, cuando limpian prácticamente sus terrenos como para comenzar a hacer sus cultivos, pero también no hay que dejar de lado factores que también son bien importantes y factores que a veces no se toman en cuenta, como por ejemplo la fricción. En los bosques normalmente las ramas cuando están pegadas una con otra hacen fricción con los fuertes vientos, eso hace fricción y recuerde cómo se creó el fuego, ¿verdad? Aparte de eso también nosotros, la gente que visita los bosques a veces lleva vidrio y a veces quiebra botellas y deja los vidrios ahí. Entonces cuando el sol se coloca en una posición hace el efecto de lupa y ahí también podríamos generar incendios y son factores que a veces no se tocan, solo se tocan aspectos como la colilla de cigarro, las fogatas y algunos aspectos que son bien importantes también que nos enfocamos mucho a lo que es el sector agrícola, ¿no? Exacto. Sargento, nos está hablando que es importante prevenir incendios. Nosotros hemos preparado una nota también para que lo tome en cuenta, así que veamos. ¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales son causados por el ser humano? Y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos. A continuación, te presentamos algunas medidas preventivas para evitar incendios. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en la carretera, y menos en medio de arbustos. No estacionar automóviles en la orilla de la carretera, donde haya hierba seca. No prender fuego en los terrenos. Apaga el fuego de inmediato. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con ramas verdes o arrójale agua y tierra. Reporta cualquier siniestro o sospecha de incendio a las líneas de emergencia. Lo más importante es prevenir. Ahí están algunas recomendaciones de las cosas que tenemos que hacer. Sargento, la última recomendación dice, si hay algún inicio de incendio, apagarlo con ramas secas. Y la pregunta puntual es, ¿en qué momento o hasta qué momento podemos intervenir nosotros que no estamos capacitados para apagar un incendio forestal? Muy bien, los incendios tienen su fase, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros estaríamos hablando de una fase inicial, una fase incipiente, o sea, cuando el fuego pues precisamente inicia, es donde nosotros podríamos intervenir. ¿Con qué podríamos intervenir? Bueno, recordemos que lo que a nosotros nos interesa pues es quitar parte de los elementos que conforman el fuego, como por ejemplo el calor, el oxígeno, que son dos de los elementos que nosotros los podríamos eliminar fácilmente, sea con agua o en el caso de una rama verde, precisamente pegándole un conato de incendio forestal o en maleza, con eso pues nosotros estaríamos prácticamente eliminando lo que es el oxígeno. Se puede lograr prácticamente sofocar un incendio en su fase incipiente o en su fase inicial, ¿verdad? De esa manera. O si nosotros, como estamos hablando de la prevención, lo conveniente sería tener extintores. Hay diferentes tipos de extintores que nosotros podríamos estar utilizando justamente para poder extinguir este tipo de conatos de incendio. Sargento, los accidentes están a la vuelta de la esquina y no sabemos cuándo puede ocurrir un incendio en nuestro hogar, en nuestro carro también, por eso es necesario tener el extintor. Pero, ¿qué debemos hacer si esto ocurre en nuestra casa, el primer escenario, y luego en el vehículo? Bueno, pensar en 3 pasos simples. Primero, si nosotros estamos en nuestras casas y se nos da un incendio, lo primero que hay que hacer es cortar energía, bajar térmicos o desactivar térmicos.
Primera. Segunda, lo que tenemos que hacer es un proceso de evacuación de nuestra familia. Y tercero, entonces, si tenemos la posibilidad, poder buscar la extinción del incendio. Si tenemos la posibilidad y el recurso, el conocimiento, recursos y capacidad como para poder efectuarlo, ¿verdad? Y ahora, en el segundo escenario, que era en el carro, ¿qué debemos hacer? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un incendio en el carro, normalmente se va a dar, se puede dar a nivel de motor o a nivel de fricciones, se pueden dar los conatos. Nosotros normalmente, bueno, no normalmente, sino legalmente, deberíamos de dar un extintor de polvo químico seco de 2.5 libras. Con ese extintor, un conato para poderlo apagar definitivamente sí nos serviría. Repitamos eso, el extintor, ¿cómo debe ser? Un extintor de polvo químico seco, o PQS o ABC, como la gente lo conoce, y de 2.5 libras. Yo siempre recomiendo uno de mayor magnitud, en este caso uno de 5 libras, ¿sí? Y con ese tipo de extintor, pues entonces nosotros vamos al conato y ya se lo aplicamos. Posterior a eso, desconectamos batería, ¿verdad? Okay. ¿Y ese dónde lo puedo comprar? Porque no sé si estará en la ferretería. Mire, lo que pasa es que podemos encontrar cantidad de productos de estos, pero lo que nosotros tenemos que andar viendo es calidad, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas empresas que se dedican prácticamente a la venta de este tipo de recursos. Le voy a enseñar lo que yo ando en el carro y usted me dice si está bien. Perfecto. Es bien chiquito, eso sí, oye. Yo no sé si va a alcanzar. No es de 5 libras. Que conste que el ando en el carro. Que es de 5 libras, no. Muy bien. Creo muy que bien. de 2 quizás debe ser el que anda Henry. Bueno, de hecho lo tenemos aquí en la cocina de Hola El Salvador, hombre. No, vaya. Este es el que ando en el carro, mire, sargento. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Mire, la vez pasada lo andaba en la moto, pero por obvias razones ya no. Sí, como mochila lo andaba. Sí. Ya ¿De cuánto es este, sargento? Este es de 10 libras. ¿De 10 libras? Es de CO2, dióxido de carbono. ¿Y este para qué está apto? Este normalmente, a los fuegos normalmente se clasifican según la norma 10 de la NFPA o de acuerdo a nuestra Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 119, si no me equivoco, habla de los tipos de fuego. En este caso estamos hablando de fuegos A, B, C, D y K. Entonces, precisamente para los fuegos B y para los fuegos C. ¿Cuáles son estos tipos de fuegos? Los fuegos B son los líquidos inflamables y los fuegos C son los fuegos eléctricos. Entonces, una de las características que tiene este extintor es que a usted no le deja residuo alguno. Entonces, son especialmente para fuegos eléctricos, ideal para fuegos eléctricos. Mire, ¿y nos puede enseñar cuál es la forma correcta de agarrar el extintor? ¿A qué distancia me pongo? Digamos, si el carro agarra fuego. Muy bien. Hagámoslo, véngase para acá. Perfecto. Hagan la demostración. Yo creo que sí lo puedo levantar. Vale, normalmente sí se puede. Como sí que se el puede. combo de Gaba. Sí, puedo, normalmente nosotros estamos hablando de un extintor de 10 libras, tiene dos tipos de manecilla, ¿sí? Una manecilla para poderlo transportar y la otra para poderlo manipular el agente como tal, en este caso el dióxido, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos este extintor, lo ideal es agarrar de esta forma, ¿sí? Con este extintor, como es gas, nos vamos a acercar a 1.5 metros de lo que es el conato de incendio. Digamos que Anayansi... el fuego. El fuego. Ya sabía yo que me... Si es el fuego, yo tengo que llegar, si estoy en un área despejada, en un área libre, yo tengo que considerar también el factor viento. Entonces yo tengo que trabajar siempre a favor del viento. ¿Qué significa eso? Que el viento nos pega en nuestras espaldas. Ahora, si es el fuego, yo tengo que acercarme a una distancia a 1.5 metros aproximadamente y comenzar a manipular el fuego me pega en la espalda. No, que el viento. Es cierto, que el viento me pegue en la espalda. Es correcto. Para que se vaya lo que voy a tirar acá directo para el fuego, ¿verdad? Es correcto. Dos aspectos. Que sea bien utilizado, por ejemplo, el agente extintor, y aparte de eso, que la radiación no le llegue a usted. Que la radiación no le llegue a usted. ¿Qué contiene el extintor? ¿Algunos traen polvo, agua o cómo? Es correcto. ¿Cómo funciona? Bueno, hay de todo, ¿verdad? De todos los elementos que usted me ha mencionado. Tenemos de polvo, tenemos de espuma, hay también de dióxido de carbono, en este caso gas, y hay también de agua. Entonces cada uno es para un tipo de fuegos en específico. Este dijo que era para B y C. Este es para fuegos clase B y para fuegos clase C. En este caso estamos hablando de líquidos inflamables y estamos hablando también de fuegos eléctricos. ¿Y si lo ocupo para el tipo fuego A? Si es un conato, solo hay que tener bastante claro que lo único que va a hacer es eliminar el oxígeno, porque el dióxido de carbono desplaza el oxígeno. Entonces lo que va a hacer es eliminar el oxígeno, pero si es un fuego clase A, el fuego clase A tiene la característica de dejar brasa.
Entonces, con esto quitaría la llama, pero no quitaría la brasa. O sea que Apagaría del todo. hay que tener un extintor que deje residuo para que apague la brasa. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un fuego clase A que me va a dejar brasa, lo ideal es aplicar agua, o sea, eliminar el calor como tal. Y con este extintor, o sea, no se considera ideal ni se considera bueno utilizarlo, digamos, en fuego clase A, porque nada más lo que hace es tirar gas, tiene un poder de enfriamiento muy mínimo y lógicamente lo único que quitaría en caso de quitarlo sería la llama. Es lo único. ¿Un terremoto podría causar también un incendio? Un terremoto puede provocar un incendio. Recuerde que cuando hay un terremoto hay una estructura en la cual se ve involucrada y lógicamente hay un sistema eléctrico en el cual puede generar un cortocircuito y esto también podría generar un incendio. Sargento, hay un seguro, hay muchos que no hemos ocupado nunca un extintor. En teoría sabemos cómo funciona, que te quitar de la pared, quitarle el segurito y apretar. ¿Es así de sencillo? Bueno, es así de sencillo, pero aparte de eso también lleva un grado de práctica, ¿verdad? Tiene que llevar práctica. Recuerde que para que un recurso me sea funcional, yo también tengo que tener la capacidad como para poderlo utilizar, ¿verdad? Sí. Ahora, un extintor es un equipo que nosotros vamos a utilizar para apagar una emergencia, ¿sí? Un incendio, o sea, una emergencia como tal. Ahora, yo tengo que saberlo utilizar porque si no lo puedo utilizar, hay grandes posibilidades de que yo me pueda convertir en víctima. Okay. Sargento, algunos errores que podemos cometer a la hora de agarrar el extintor. Usted me dice si lo agarro bien o lo agarro mal. Hay personas que a lo mejor a la hora del fuego van a venir y lo van a hacer así. ¿Me puedo poner así? Fíjese que no. Así, la verdad, ¿cuál es la correcta? La verdad es que usted tiene que, en esa postura en la cual se encuentra, estirar estirar su mano, ¿sí? Y precisamente acercarse. Es correcto. En este caso vertical, ¿verdad? Pero normalmente cuando los fuegos están, normalmente se hace horizontal. Se tiene que hacer esto a la así, base siempre del fuego. Así. A veces se tira la llama, pero si yo le tiro la llama no me va a causar mayor efecto. ¿Tiene que ser de manera directa o hacerle así a los lados, de izquierda a derecha? Por ejemplo, si yo tengo el fuego, yo lo que tengo que hacer es aplicárselo, ¿sí? Aplicárselo a la base y luego gradualmente llevarlo hasta que me lo vaya extinguiendo en su totalidad. Pero es gradualmente, ¿verdad? Sargento, barrido. ¿Cuánto tiempo dura un extintor? Eso va a depender de la capacidad y del uso que se le dé, pero normalmente anda entre 17 y 25 segundos. ¿Tiene vencimiento? El vencimiento, pues normalmente este tipo de extintor, de acuerdo a lo que es la norma 10 de la NFPA, estamos hablando prácticamente de 6 años. Sí. Sargento, ¿ahí hay fuego? ¿Hay fuego? Sí, hay fuego. Necesitamos ocupar esto. ¿Está capacitado para apagar fuego usted? Claro, soy bombero. Sí. Fíjese que aquí no nos han dicho que si lo podemos ocupar o no, pero le queremos dar la demostración para que vea cómo se hace. Sargento, nos acompaña, por favor, vamos a salir ustedes en su casa, por favor, acompáñenos. Veamos que hay fuego, suena la alarma. La agarro con una mano. ¿Con bien? una mano? Sí. ¡Corre! Sin correr. Sin correr. Sin correr, guarda la calma, Henry. Caminado rápido. Caminar rápido. Muy bien, llegamos por aquí. Vamos a hacer el fuego. Digamos que está el fuego ahí. Ahí está el fuego. Pero vamos a quitar la plantita porque no me van a arruinar la plantita y me ha costado ahorita la plantita. Permítame usted. Vaya, sargento. Perfecto. ¿Está el fuego ahí? Sí. Muy bien. Primer paso, a favor del viento. El viento está soplando hacia aquel costado. Hacia allá. No hay ningún problema. Estamos bien. Segundo paso, agarremos el extintor y le quitamos el seguro blanco, seguro plástico. Ese. Sí. Muy bien. Tercer paso, seguro metálico. Cuarto paso, agarre la boquilla, muy bien. Quinto paso, probémoslo. Perfecto. Ahora, 1,5 metros y podemos hacer uso del extintor. Arriba, despacio. ¿Lo apagó? No, todavía no, sargento. Síguele entonces. Ya se apagó. Ya se apagó. Por si acaso, sargento. Por si acaso. Ya. Listo entonces, listo. Cumplí mi sueño. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ya el fuego ha sido extinguido, retirarnos, ¿sí? Sin darle la espalda a lo que es el fuego. Ajá, ¿Sí? Nos retiramos 3, 4 metros, posterior a eso ponemos nuestro extintor, observamos, si ya no vemos, siempre va a salir humo, ¿verdad? Ajá. Siempre va a salir humo, entonces en ese momento podríamos ir nosotros a verificar, o a evaluar o a reevaluar. Hoy vengo yo a cumplir mi sueño de usar el extintor, no de hacer. ¡Fuego! ¡Hay fuego para ese lado! ¡Hay fuego para ese lado! Espere, enséñame a mí cómo lo tengo que agarrar.
cuidado, no lo voy a agarrar acá porque esto hielo seco puede provocar algún tipo de quemadura, ¿sí? ¿En serio? Sí, entonces lo voy a agarrar de ese lado. Vale, lo agarro Muy de bien. este lado. Muy bien, lo levanta. Lo levanto. Cuando no ha sido utilizado el extintor, lo probamos. No puedo apretarle. Fuerte, fuerte. Solo apretarlo, se recibe. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando ya tenemos el fuego, precisamente nos vamos y comenzamos a apagar el incendio como está. Ella lo seco, ¿sí? Esto puede llegar a provocar algún tipo de quemadura. Si ustedes pueden observar, miren, esto puede provocar algún ¿Qué tipo le de parece quemadura. si entramos? Vamos a... Les ayudo. ¡Qué amable! Hoy ya va más vacío, por eso. Sí. Sargento, ¿qué hacer entonces cuando ya apagamos el fuego y ya tenemos el extintor? O sea, lo tenemos así, lo tenemos que desechar, lo tenemos que guardar. ¿Qué sucede? Muy bien, la clase de extintores en este caso son Yo extintores creo que podemos recargables. hacerle una toma cerca para que vean lo que estaba diciendo el sargento de lo del hielo, que esto es hielo seco Sí. y que nos podemos quemar. En algún momento al maestro? caernos en la piel podría provocar algún tipo de quemadura ya que está bajo cero, ¿no? Mire, o sea que hay muchas personas que a veces hacen un tipo de broma. Ah, sí. Esto no se puede, ¿verdad? Ah, no. Por ejemplo, este es un equipo para extinguir conatos de incendio y no para andar bromeando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le lanzo, digamos, a una persona por hacerle una broma, le descargo parte del extintor de dióxido de carbono en la cara, yo le estaría provocando quemaduras, quemaduras que posiblemente sean graves, ¿verdad? Ok, perfecto. Hay que, a la hora de que ya usamos el extintor, se guarda, lo podemos seguir ocupando, porque decimos, si solo un poquito ocupé, dicen. Es correcto. ¿Puedo tenerlo así o es recomendable comprar uno Desecharlo. nuevo? No. Desechar ese. Vamos a ver, en este caso estamos hablando de un extintor que puede ser recargable, o sea, yo lo puedo llevar a una recarga, a una de las empresas que se dedican a recargas, no hay ningún problema, lo llevamos y nos lo van a entregar prácticamente recargado. Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros utilizamos un extintor, lo importante es siempre tener claro de que ese extintor ya no me va a funcionar, ya no me va a funcionar. Entonces, ¿qué necesito para poder apagar un conato de incendio o atender una emergencia? Definitivamente que el recurso esté funcional, ¿verdad? Entonces, lo ideal es siempre llevarlo a que lo recargue y posterior a eso darle el mantenimiento respectivo. Hay que verificar cuando lo llevemos a recargar, hay que verificar si le colocan el seguro. Es importante que le vuelvan a colocar el seguro o nos los pueden devolver así y no hay problema. No, siempre se lo van a entregar con seguro, con el marchamo, con el seguro plástico, el primero que le quitó, y con una tarjeta en el cual le manifieste a usted el tiempo que necesita el mantenimiento respectivo. Ok. Sargento, aquí en nuestro país pasa de todo. Sí, así es. Resulta que agarra fuego mi carro y no ando extintor. Muy bien. ¿Es recomendable echarle tierra? ¿Le puedo echar agua? Ahora, cuando a falta del recurso ideal, viene la improvisación. Y la improvisación puede ser agua, puede ser tierra. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que usted conozca precisamente el tipo de fuego que puede llegar a tener. Porque si usted tiene un fuego de líquidos inflamables, en este caso es provocado por una fuga de gasolina, ¿sí? Y si usted le lanza agua, lo que va a hacer simplemente es hacer un poco más grande el fuego. Porque el agua con la gasolina es menos pesada que el agua, por lo tanto tiende a buscar la parte alta y el fuego se va a mantener, ¿sí? Entonces, y eso va a comenzar a correr de acuerdo al desnivel que nosotros tengamos en la carretera o en el sector donde nosotros nos encontremos. Y ahí se va a hacer un poco más grande el fuego. Lo ideal es la espuma o lo ideal es un extintor como para poderlo extinguir, ¿verdad? Hay algunas series que de repente sale un accidente, ¿verdad? Que hay incendios y así, y comienzan con una toalla o sábana. ¿Es recomendable usarlo o cómo deberíamos de hacer? Yo aquí me se ocurre que tenemos esto, ¿verdad? Entonces, de repente, esto es una sábana. Sí. Si hay un incendio, ¿podríamos apagarlo con la sábana? Cuando, por ejemplo, es un cilindro de gas. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. Sí. ¿Qué está el fuego? ¿Qué está el fuego? En nuestra casa, por ejemplo, nosotros todos, yo creo, tenemos cilindro de gas, ¿cierto? Sí. Entonces, un cilindro de gas en algún momento puede presentar una fuga y lo único que necesita el gas propano, o sea, es un gas inflamable, y lo único que necesita es una fuente de ignición. Entonces, una fuente de ignición puede ser provocada por el fósforo, por la chispa, por cualquier otra fuente de ignición, ¿verdad? Entonces, cuando esto generamos fuego, nosotros hay que evaluar precisamente si es del cilindro o es del sistema como tal, porque puede ser del regulador de presión como puede ser de la manguera. Cuando es del cilindro de gas propano como tal, lo que nosotros hacemos es humedecer una toalla, venir y aplicársela de esta forma.
Imaginémonos que este sea El tambo gas. de gas. el cilindro de gas, ¿verdad? Nosotros podríamos venir y aplicárselo de esta forma, ¿sí? Aplicárselo de esta forma. ¿Qué estamos haciendo con esto? Eliminando el oxígeno. Cuando no hay oxígeno, no hay fuego. Entonces no es correcto estar haciéndole así, porque de repente No. vemos No. situaciones. Mire, sargento, pero cuando agarra fuego el cilindro, yo le voy a ser honesto, a mí me daría miedo que estalle. Si quieres, sentémonos. Sí, Muy bien. me daría miedo que estalle, entonces lo que creo que yo haría, ¿verdad? Es salir de la casa, ponerme a salvo. Es correcto. ¿Qué tan recomendable es entonces acercarme a esto? Muy bien, es bueno saber el comportamiento precisamente de un cilindro de gas, en este caso tener bien claro que un cilindro no tendría por qué explotar, ¿verdad? En sus condiciones normales. Cuando tiene fuego en la parte de arriba, en la válvula, no tendría por qué explotar. Cuando tiene fuego alrededor del cilindro por el recalentamiento, entonces sí se puede dar un fenómeno que se llama bleve. Que por sus siglas en inglés, bueno, es una explosión por expansión en líquido en estado de ebullición. Ahora, cuando eso sucede, ahí sí puede explotar el cilindro de gas como tal y provocarnos ciertos daños, ¿verdad? Mientras el cilindro tenga fuego, cuando el cilindro tiene fuego y no hay fuego alrededor, nosotros podríamos generar ciertas acciones como para poder extinguir ese incendio. Ahora, si está en un área despejada el cilindro y no me está provocando mayor problema, no hay riesgo de que me pueda propagar un incendio, tranquilo, déjelo ahí que se queme y cuando se termine prácticamente el gas, cuando se queme todo el gas, entonces prácticamente el incendio se va a extinguir. Sí, y sargento, aquí estamos viendo las labores del cuerpo de bomberos, lo que arriesgan la vida, la verdad es difícil y les tenemos que agradecer por el gran trabajo que hacen constante durante todo el año. Sabemos que entran a lugares que es de difícil acceso, a veces las motobombas no llegan y tienen que ver cómo hacer para apagar el... Sargento, por favor, hagamos un llamado a las personas, número uno, que no arriesguen su vida, y número dos, para que los puedan llamar a tiempo, no los llamen ya cuando ven que la casa entera agarró fuego, sino que los llamen antes. Bueno, es correcto, ¿verdad? La verdad es que nosotros somos alertados casi siempre cuando ya la población ya no alcanza a detener el incendio, cuando ya se sale prácticamente de control, entonces miran a bomberos como una opción, ¿verdad? Pero en este caso, cuando nosotros tengamos una emergencia, lo ideal es siempre dar la alerta al cuerpo de bomberos, al 913 o al 913, como nosotros le llamamos, o al 2527-7300, que es el número directo prácticamente del cuerpo de bomberos. De ahí, independientemente de dónde sea, en qué departamento sea, de ahí se toma la llamada y se manda o se envía lo que es la unidad más cercana, ¿verdad? Perfecto. Mire, sargento, y no tiene... Es que fíjese que a Nayansi se le queman las tortillas bien seguido. Ah, ¿de verdad? Sí, porque le ayuden para irle a apagar el fuego. Y de seguro se le activa el detector de humo, ¿verdad? Ella, el detector de humo, está soplando que salga todo el humo. Sí, la verdad es que sí, hay muchos incendios que cuando nosotros vamos e investigamos, las causas principales a veces pueden ser el descuido, la falta de conocimiento o el exceso de confianza. Sí. Mire, sargento, ¿y nos puede hacer el favor de regalarnos el número de emergencia? Porque a Nayansi, cuando se le comienzan a quemar las tortillas, comienza, que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Y así no llegan, hay que decirle cuál es el número. Las clases de cocina, Henry. Muy bien, el número directo a nuestro call center, pues definitivamente es el 913. El 913, ya ese número, pues ustedes pueden llamar, el 913, ustedes pueden llamar y ahí van a ser atendidos y se va a enviar la unidad más cercana de donde se esté generando el incendio. Y hay que evitar las bromas, sargento, con las llamadas, ¿verdad? Sí, las bromas, recuerden que cuando nosotros desplazamos un recurso hacia un incendio que no existe, nosotros estaríamos dejando de atender a personas que en algún momento pueden ¿verdad?, necesitar la ayuda, ¿verdad? Entonces pensemos y comencemos a trabajar en equipo, ¿verdad? Población, cuerpo de bomberos, y trabajemos en la prevención. Definitivamente yo creo que los incendios no se tendrían que dar. Todos los incendios son evitables. Perfecto, ahí está el número de emergencia, 913, el cuerpo de bomberos.
Tuvimos con nosotros a Eric Rafael Vázquez, él es sargento del Cuerpo de Bomberos de nuestro país. Saludos a todos los bomberos, sabemos que nos están viendo. ¿Qué tropa está ahorita de turno? El Grupo Bravo. Grupo Bravo. El Alfa está descansando. El Alfa y el Charlie están descansando y estamos nosotros de turno, el Grupo Bravo, estamos de turno. Ya mañana hacemos el relevo, primeramente Dios. Perfecto, muchísimas gracias, sargento. Gracias a ustedes, gracias. Un gusto. Gracias, un placer, gracias. Muy bien, con esta información nos vamos a una pequeña pausa. Quédese con nosotros, tenemos tema de migración, además de eso tenemos entrevistas interesantes, así que volvemos.